El presente informe titulado Las consecuencias psicológicas y sociales asociadas a la ciberadicción en jóvenes y adultos, cuyos autores son Auen Agustina, González Benjamín, Kirchner Oriana, Martín Valentina, Martín Saya, Morales Tamara, Moreno Damaris y Ponce Victoria. Justificación. El aporte de esta investigación consiste en visibilizar una problemática intensamente presente en la cotidianeidad que atraviesa a todas personas y que es considerada lejana a la propia realidad, cuestionando un hecho peligrosamente normalizado. En un mundo interconectado surgen las NTICs, que son un conjunto de dispositivos, redes y servicios, creando un sistema de comunicación sin fronteras espaciales ni temporales. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, la cual se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Como puede verse en esta diapositiva, intentos por conceptualizar la adicción a Internet, la cual partió del psiquiatra Goldberg en 1995 y posteriormente por Kimberly Young en 1996. Esta última la define como una pérdida de control de su uso manifestado como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. A su vez, deriva en diversas implicancias psicológicas que se manifiestan en los distintos niveles que integran a una persona, es decir, físico, emocional, cognitivo y social. Por último, entre las consecuencias sociales generadas por la ciberadicción, la más relevante y visible es la pérdida de interacción social. Con objetivos específicos tenemos analizar los efectos negativos del uso excesivo de Internet, describir los comportamientos e interacciones sociales que desarrollan los sujetos, cuantificar la agresividad y ansiedad que desencadena la pérdida de conexión, comparar la diferencia de la cultura digital entre jóvenes y adultos y, en último lugar, caracterizar los vínculos afectivos que establecen. Nuestras hipótesis son: el uso excesivo de Internet imposibilita al individuo psicológica y socialmente. Las personas ciberadictas tienden al aislamiento y a la pérdida de vínculos interpersonales por la preferencia a permanecer en la red. La pérdida de conexión provoca irritación, agresividad, alteración y ansiedad. Los jóvenes son más propensos a desarrollar una adicción a Internet. Los vínculos afectivos son virtuales y por lo tanto inestables, no establecen contactos reales. La muestra es no probabilística, accidental y voluntaria. Está compuesta por 99 hombres, 303 mujeres y 5 personas que prefirieron no aclarar su sexo de nacionalidad argentina, con edades entre los 17 y los 79 años. Presentan una media de 26,51 y una desviación estándar de 10,512. El estudio es mixto, sin intervención, retrospectivo, transversal de campo y con un nivel descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó el test de adicción a Internet, cuyo autor es Kimberly Young. Fue validado en Argentina en el año 2002 por Mariani y se incorporó un cuestionario ad hoc. Comenzando con la exposición de los resultados, en la tabla 1 se visualizan 817 respuestas y una muestra total de 407 participantes, evidenciando que la mayoría se conecta con fines informativos educativos. Luego le siguen en una escala decreciente quienes se conectan para quitar el aburrimiento, quienes se conectan con otros fines no especificados, quienes se conectan para olvidar un poco los problemas y en una proporción menor, quienes se conectan para conocer gente. En la tabla 2 se reflejan 592 respuestas extraídas de 407 participantes. Mayoritariamente se usa el teléfono celular para conectarse, en segundo lugar la computadora, la tablet con el 1,22%, en penúltimo lugar la notebook y en último lugar, con un mínimo valor, la PlayStation. La tabla 3 demuestra que 221 sujetos consideran a la ciberadicción como una enfermedad y representan el 54,3%, mientras que 23 personas opinan lo contrario. Por su parte, el 40% no está seguro de poder considerar a la ciberadicción como una enfermedad. En el gráfico número 1 vemos la cantidad de horas que pasan los participantes de la muestra frente a una pantalla, habiendo una mayor concentración en un periodo de 5 a 9 horas y siguiéndolo un periodo de 10 a 14 horas, es decir, los intervalos del medio. En tercer lugar tenemos la menor cantidad de horas de 1 a 4 y por último los intervalos de 15 a 19 horas y 20 a 24 horas. Y en el segundo gráfico vemos el valor de media de los participantes según el instrumento IAT, siendo este el valor de
27,09. La tabla 4 permite observar que la variable edad presenta un rango de 17 a 79 años, con una media de 26,51 12. A partir de la interpretación de las variables, considera que el tiempo que pasa en Internet cambia su rutina habitual, le genera algún tipo de enojo y o irritación no estar conectado, y se ha sentido ansioso, intranquilo, desanimado o aburrido cuando no está conectado a Internet. Se pudo comprobar que los participantes consideran que se ve modificada su rutina habitual, demostrando un aumento de ansiedad al no conectarse. Sin embargo, no presentan enojo o irritación ante la misma situación. Por su parte, la variable ¿en qué medida cree que ha reducido el contacto físico con sus amigos por el uso de las redes sociales a través de Internet? Y la variable ¿qué tan seguido le pasa que prefiere estar más tiempo en el mundo virtual que en la vida real? Demuestra que los sujetos reducen el contacto físico por el uso de Internet, pero no existe una preferencia por el mundo virtual. Por último, la variable ¿cuánta información cree tener sobre ciberadicción? Visualiza que los participantes cuentan con información sobre la ciberadicción. Tabla 5. Con respecto a la variable edad, la cual tiene un valor P de 0,000, presenta una media elevada en participantes que pasan menos de 10 a 12 horas diarias. Las otras variables muestran valores más elevados de media para sujetos que pasan 10 a 12 horas diarias o más. Para el resto de las variables no se pudo determinar el rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto no se confirmaron diferencias de media. Tabla 6. Respecto a la variable ¿cuánta información cree tener sobre ciberadicción con un valor P de 0,034, que la media de mayor valor se visualiza en grupos mayores o iguales a 26 años? Y en las variables considera que el tiempo que pasa en Internet cambia su rutina habitual con un valor P de 0,00 y se ha sentido ansioso, intranquilo, desanimado o aburrido cuando no está conectado a Internet con un valor P de 0,000, demuestran valores de media más elevados en los sujetos menores a 26 años. Para el resto de las variables no se pudo determinar el rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto no se confirmaban diferencias de media. En la tabla 7, la variable cuántas horas del día pasa conectado a una pantalla posee una correlación negativa significativa de baja intensidad con la variable edad. Refleja que a medida que aumenta la edad, disminuyen las horas de uso de aparatos tecnológicos con un valor P de 0,00. Además, permite dar cuenta de la relación significativa entre la variable se ha sentido ansioso, intranquilo, desanimado o aburrido cuando no está conectado a Internet, de alta intensidad con la variable le genera algún tipo de enojo y o irritación no estar conectado. Esto indica que cuando no están conectados los sujetos tiende a aumentar su intranquilidad, ansiedad, enojo y o irritación. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a algunas conclusiones. En primer lugar, vemos que la mayoría presenta niveles bajos de ciberadicción, ya que pasa tiempos moderados frente a la pantalla y tiene un rango normal de adicción según el instrumento guiado. Pero lo que sí se registró es que al estar desconectados tienen un incremento de sentimientos como intranquilidad, ansiedad, enojo, irritación. Además, en grupos divididos por un corte de 26 años, vimos cómo los participantes menores presentan más efectos adversos que los mayores, como por ejemplo el pasar más tiempo en pantalla. En relación a esto, observamos, en primer lugar, que los mayores presentan más información sobre ciberadicción y cómo a medida que avanza la edad pasa menos tiempo en el uso de aparatos tecnológicos. Es probable que el gran porcentaje que se conecta con fines educativos e informativos se deba a la época de pandemia actual, en donde Internet toma un lugar esencial para garantizar el acceso de todos a pesar de las medidas epidemiológicas. Esta red ha provocado cambios prefiriendo las comodidades del mundo virtual. Una gran proporción considera la ciberadicción como una enfermedad. De esta forma, la información les permite evitar que interfiera de manera inhabilitadora en sus vidas. No se encontró una incidencia entre la ciberadicción y la preferencia en entablar exclusivamente vínculos virtuales. Cuestionar un hecho peligrosamente normalizado permite que podamos dimensionar las consecuencias de su abuso, visibilizar cómo está de manera intensa presente en nuestra realidad y por este motivo y por las correlaciones obtenidas que demuestran que a medida que disminuye la edad aumenta el uso de aparatos tecnológicos, se sugiere en futuras investigaciones ahondar en población que tenga menor edad. Las limitaciones del estudio guardan relación con las características del muestreo. Por su carácter no probabilístico, no se pueden establecer generalizaciones en la población argentina.